Bienvenidos de nuevo, espíritus del bosque, a un nuevo video sobre política argentina. En el video de esta semana nos concentraremos en las elecciones presidenciales y legislativas que sucedieron a lo largo de la historia de mi país y destacaremos hechos importantes en las que se vieron influenciadas cada una, y las acciones y decisiones que tomaron los presidentes que afectarían en las siguientes a la anterior, donde salieron victoriosos o victoriosas. Como es de suponer, hablaremos de cada uno de los ganadores, sin olvidarnos de mencionar a los principales candidatos, partidos políticos y o representantes que pensaban en los intereses de los argentinos. Además, también mostraremos cómo quedarían conformados los congresos nacionales durante cada una de ellas. La primera elección celebrada en Argentina fue en 1826, concretamente el 7 de febrero, cuando el país era conocido todavía como Provincias Unidas del Río de la Plata, y el presidente electo gobernaría por un periodo de 5 años. Estas elecciones estuvieron influenciadas por la falta de una figura presidencial para imponer su independencia y centralidad en el mundo, y la amenaza inminente de la guerra contra el Imperio del Brasil, que sucedió entre 1825 y 1828. Debido a esos problemas, se conformó un Congreso General en 1824 para que sus integrantes, diputados que representaban cada una de las provincias de la época, eligieran 2 años después al primer presidente del país. De esta forma salió ganador Bernardino Rivadavia, a través del voto indirecto. Y se estarán preguntando qué significa voto indirecto. Es cuando los diputados y o legisladores son quienes eligen al presidente de una nación, en lugar de los ciudadanos. Además de Rivadavia, también se habían presentado Carlos María de Alvear, Juan Antonio Lavalleja, el único candidato del Partido Federal, y Juan Antonio Álvarez de Arenales. Alvear y de Arenales fueron otros candidatos por el Partido Unitario. Como podrán apreciar en la siguiente infografía, aunque no se tienen datos concretos de quiénes fueron los electores de aquella época, sí sabemos que fueron 38 los diputados que participaron de la elección, donde el 92,1% de ellos eligieron a Rivadavia, mientras que los otros candidatos solo recibieron un voto cada uno. En estas elecciones no se eligieron a diputados, ya que el único objetivo de las mismas era elegir simplemente a un presidente. Sin embargo, acá tenemos un gráfico aproximado de la cantidad de cada uno de los diputados que representaban a las provincias y o regiones del antiguo país. Las siguientes elecciones se celebraron el 1 de noviembre de 1853, ya que durante la época de la Confederación Argentina se habían eliminado las elecciones, y además el presidente electo gobernaría durante 6 años, para el periodo electoral del 5 de marzo de 1854 hasta el 5 de marzo de 1860. En esta ocasión, el sistema de votaciones todavía debía hacerse de forma indirecta, pero esta vez, cada provincia del momento contaría con colegios electorales y sus ciudadanos debían elegir a los representantes electorales del candidato que más preferían, y estos llevarían la cuenta de cada voto. Para resultar ganador, el candidato debía juntar 54 o más electores de los 106 totales del momento. Además, estas elecciones serían las primeras donde se elegiría a un vicepresidente y su elección se haría por separado a las del presidente, pero transcurriendo durante el mismo periodo. Y también gobernaría la misma cantidad de años. Estas elecciones se realizaron bajo un régimen de voto cantado, caracterizado por el fraude electoral masivo, la violencia en los comicios, el voto venal o pago y la baja participación, sin que se permitiera votar ni ser elegidas a las mujeres. Y fue por eso que solo concurrió el 1% de la población a votar. O sea, en ese momento eran 640.000 habitantes. O sea, solo fueron a votar 6.400 personas. Esto conllevaría a más de la mitad de un siglo a mantener elecciones llenas de fraude electoral. Y además, para esta oportunidad no se eligieron legisladores, ya sean diputados o senadores. Para este año se formó un Congreso Constituyente hasta que el nuevo presidente electo dictara una nueva constitución. De acuerdo con todo esto, pasemos a los ganadores de estas elecciones. Primero tenemos al presidente Justo José de Urquiza, del Partido Federal, quien ya era presidente de la Confederación y fue quien volvió a poner las elecciones. Y fue el ganador por el 88,3% de electores conseguidos, mientras que en segundo lugar se encontraba Mariano Fragueiro, del Partido Unitario, sacando un 6,8% de electores. Después tenemos al vicepresidente, Salvador María del Carril,
quien era del Partido Unitario, y salió victorioso después del primer balotaje de la historia argentina, ya que los candidatos para vicepresidente no habían logrado obtener la mayoría de votos. Como se muestra a continuación, Del Carril obtuvo 35 electores, mientras que Facundo Subiría, el segundo lugar, obtuvo 22 electores, quien era también del Partido Unitario. Debido a esta situación, los dos primeros candidatos con más votos debían competir nuevamente, pero esta vez sería el Congreso Constituyente quien votaría, resultando ganador Del Carril con 17 votos, mientras que Subiría solo recibiría 1. Después de confeccionar la Constitución de 1853, y todavía con el Congreso Constituyente activo, se decidió crear un nuevo Congreso Nacional y habrían elecciones en 1854, cuyos integrantes serían solamente 2 senadores por provincia, 26 en total, con la excepción de Buenos Aires y otras provincias de la Patagonia que no formaban parte de la Confederación y o que todavía no existían en ese momento. Además, 8 senadores cumplirían un mandato hasta el 30 de abril de 1857. 9 lo harían hasta el 30 de abril de 1860 y los otros 9 lo harían hasta el 30 de abril de 1863. De esta forma, el Congreso estuvo conformado de la siguiente manera. Las siguientes elecciones serían las del Senado de 1857, donde renovarían las bancas de los senadores que tenían que cumplir mandato hasta ese año, y los nuevos, o reelegidos, legislarían hasta el 30 de abril de 1866. La conformación del Congreso estuvo integrada de la siguiente manera. Después vendrían las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de 1860, que serían las últimas de la Confederación Argentina, ya que el país desaparecería un año después tras la derrota en la Batalla de Pavón. Si la Confederación hubiera seguido existiendo, los nuevos presidente y vicepresidente electos habrían gobernado durante 6 años, desde el 5 de marzo de ese año hasta el 5 de marzo de 1866. De la misma forma que en las elecciones de 1854, el sistema electoral seguía siendo el mismo, con el voto cantado y todas las formas negativas de las elecciones. Aunque la población de ese entonces había aumentado con respecto a años anteriores, de nuevo solo asistió el 1% de los habitantes, 12.800 de 1.280.000. Y la cantidad de electores también aumentó a 125. Eso implicaba que el ganador ahora debía obtener 63 electores o más para consagrarse ganador. Del lado de los presidentes, el ganador sería Santiago Derqui, del Partido Federal, quien obtuvo 72 votos electorales, mientras que al segundo lugar, Mariano Fragueiro obtuvo 46. Y a continuación se muestran los demás candidatos y la cantidad de electores que consiguieron cada uno. Del lado de los vicepresidentes, nuevamente ocurrió un balotaje, ya que ninguno de los candidatos logró obtener la mayoría para consagrarse ganador. Entre los candidatos se encontraban Marcos Paz, quien obtuvo 49 electores, Juan Esteban Pedernera, del Partido Unitario, con 45 electores. De esta forma, Paz y Pedernera tendrían que ser elegidos por el Congreso Nacional, donde resultó ganador Pedernera con 32 votos. Las elecciones del Senado de 1860 también fueron las últimas celebradas para el Congreso, debido a que el país sería disuelto al año siguiente, y el Senado lo sería el 12 de noviembre de 1861. Los 9 senadores que cumplían mandato hasta ese año podían ser reelegidos o renovados por otros nuevos, y de haber continuado la Confederación, habrían legislado hasta el 30 de abril de 1869. Y así es como quedó conformado el Senado en ese momento. Después de que el Estado de Buenos Aires se fusionara con la Confederación Argentina, en 1861, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y vicepresidenciales a partir del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1862, y esta vez ambos gobernarían desde el 12 de octubre de ese año hasta el 12 de octubre de 1868, manteniendo el periodo de 6 años de gobierno. Todavía mantendrían el mismo sistema de elección y, otra vez, solo asistió el 1% de la población, esta vez siendo 14.000 de 1.400.000. Y también aumentaron los electores a 156, necesitando 79 para ser ganador. El único candidato y ganador de estas elecciones fue Bartolomé Mitre, quien ya actuaba como presidente de facto y pertenecía al Partido Liberal, pasando después a ser parte del Partido Nacionalista, ganando con 133 electores. Mientras que en las vicepresidenciales hubo una aplastante victoria del candidato Marcos Paz, nacionalista como Mitre,
obteniendo 91 electores. También se celebraron ese año las primeras elecciones legislativas a nivel nacional, donde además de elegir a nuevos senadores, se elegirían a los primeros diputados constitucionales. En ese momento, la Cámara de Diputados contaba con 50 escaños o bancadas, y se renovarían 48 del antiguo sistema. Además, 24 de ellos legislarían desde el 25 de mayo de ese año hasta el 30 de abril de 1866, mientras que los restantes 24 lo harían por un periodo más corto, hasta el 30 de abril de 1864. Mientras tanto, la Cámara de Senadores había aumentado 2 escaños después de la anexión de Buenos Aires, por lo que ahora tendrían 28 bancadas y sus periodos de legislación estarían divididos para poder acomodarse mejor, teniendo 9 senadores que legislarían desde el 24 de mayo de ese año hasta el 30 de abril de 1865, otros 9 lo harían hasta el 30 de abril de 1868 y los restantes 10 legislarían hasta el 30 de abril de 1871. Después de las elecciones, así es como quedaron repartidas las bancadas. En las elecciones legislativas de 1864 se renovarían 29 escaños para completar las 50 bancadas, donde 25 legislarían desde el 30 de abril de ese año hasta el 30 de abril de 1868, mientras que los 4 restantes legislarían hasta el 30 de abril de 1866. La Cámara de Diputados quedaría conformada de la siguiente manera. En las elecciones del Senado de 1865 se renovaron 9 escaños para cumplir el periodo legislativo del 30 de abril de ese año hasta el 30 de abril de 1874, quedando repartidas las bancadas de la siguiente manera. Espero que les haya gustado el video de hoy y nos estaremos viendo la próxima para hablar sobre el próximo tema que nos compete. Espero que se suscriban, comenten, le den like y también compártanlo para que el canal pueda ser visto por más personas. Muchas gracias y hasta luego.